Muy bien, hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar con este tiempo. Vamos a esperar que nuestros hermanos igual puedan estar añadiéndose. Vamos a comenzar y vamos a orar. Oremos un momento. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia, Señor, al concedernos un día más, nos das vida. Y sabemos que todas tus bondades, tus bendiciones sobre nosotros es por medio de tu Hijo Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. Señor, gracias. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que puedas bendecir ese tiempo, Señor, en gran manera, puedas ayudarnos a entender tu palabra, a entender estas verdades que vamos a estar exponiendo. Que sea de bendición, Señor, para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a iniciar con el estudio de hoy. Vamos a hablar, como tal dice el título allí, de la revelación general y específicamente sus medios, los medios de la revelación general. Para ello, por favor, hermanos, acompáñenme al libro de Salmos, capítulo 19. Salmos, capítulo 19. Salmos 19. Vamos a leer los versículos 1 al 6. 1 al 6. Dice la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor, ¿no? Este es Salmos 19, 1 al 6. Hermanos, si recordamos, en la primera clase de las Sagradas Escrituras, vimos el tema de la revelación divina, ¿no? Vimos el tema de la revelación divina y dijimos que se manifiesta directamente en dos dimensiones, ¿no? En dos aspectos, la revelación divina. Y hablamos de la revelación general y la revelación especial. La revelación general y la revelación especial. Quisiera que puedan recordar estos dos tipos de revelación, la revelación general y la revelación especial. El día de hoy vamos a estar considerando la revelación general, ¿no? Y esta revelación general, vamos a explicar en qué consiste, pero este término, pero más que el término, el tema de la revelación general es descrita en la confesión de fe, pero de forma como una presuposición, como algo que se da por hecho, como algo que se da por hecho, como algo implícito dentro de nuestra teología. Acompáñenme ahí a sus confesiones. Acompáñenme a sus confesiones en el capítulo 7, en la página 7. Vamos a leer el primer párrafo, solamente una parte del primer párrafo. Dice, si lo tienen allí, dice lo siguiente. Las Sagradas Escrituras, dice, constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores.
Ahora escuchen esta parte. Dice, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios, que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, dice, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Hermanos, el tema principal del primer párrafo de la confesión de fe es la necesidad de las Escrituras. El tema del primer párrafo es la necesidad de las Sagradas Escrituras. Y como vamos a ver en próximas clases, se hace necesario las Escrituras debido a que hay otra revelación que no es suficiente, como dice allí. No es suficiente para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Es allí donde entra a tallar la revelación general. La revelación general es descrita en la confesión después del número 2, que es la primera oración. Dice, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia. Estos tres cosas que se mencionan aquí son los medios que menciona la confesión que forman parte de la revelación general. Pero vayamos al punto. Hermanos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que las personas que viven, por ejemplo, en tribus o los lugares más remotos de la tierra, que nunca han escuchado el Evangelio de Jesucristo, sean juzgados por toda la eternidad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estas personas que nunca han escuchado el Evangelio sean condenados por toda la eternidad? ¿Cómo puede ser esto justo? Bueno, la respuesta se encuentra, hermanos, en que Dios ha dado, ha manifestado, ha entregado un conocimiento que no es el Evangelio, esa es la revelación especial, pero Dios ha manifestado un conocimiento suficiente por medio del cual los hombres tengan que rendir cuentas algún día. Hay un conocimiento que es común a todos los hombres que los deja sin excusa. Hay un conocimiento, y ese conocimiento lo provee la revelación general. La revelación general. Este conocimiento viene de esa revelación. Ahora, ¿por qué llamamos revelación general a este tipo de revelación? Por dos razones principales. Luego vamos a ver cuáles son los medios de la revelación general para entender mucho mejor. Pero respecto a la revelación general, lo consideramos o lo llamamos así por dos razones principales. En primer lugar, por su universalidad, es decir, se trata de una revelación que se da a todos los seres humanos sin distinción. A todos los seres humanos sin distinción. Cuando nosotros leímos el Salmo 19 al inicio, ahí está hablando de la creación, ¿no es cierto? Y la creación, como vamos a ver, es un medio de la revelación general. Por lo tanto, hermanos, ¿habrá algún hombre que no conozca la creación? No, todo el mundo conoce la creación. Por lo tanto, le llamamos revelación general a este tipo de revelación por su universalidad. Esta revelación se da a todos los seres humanos. Podemos llamarla una revelación universal porque no discrimina a ninguna criatura humana. Pero en segundo lugar, se le llama revelación general no solamente por su alcance, que es universal, sino también por su contenido. Lo que podemos nosotros conocer de la revelación general es acerca de Dios, es un conocimiento de Dios, pero hermanos, es un conocimiento general de Dios. Por ejemplo, tú cuando ves la creación, tú piensas que Dios es poderoso, ¿sí o no? Tú piensas que Dios es sabio. Entonces la revelación general habla de Dios, pero su contenido es general. No es específico, como luego lo vamos a mencionar. Mediante esta revelación se da ese conocimiento general de Dios, como dice la confesión allí, manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios.
En la confesión dice, ¿no? Manifiesta la bondad, sabiduría y poder de Dios. Esta revelación general. Pero vamos a explicar mejor la revelación general en base a algunas características importantes de esta revelación. En primer lugar, está una característica llamada sobrenatural. Es decir, la revelación general es una revelación sobrenatural. ¿Por qué llamamos a la revelación general sobrenatural? Bueno, decimos que la revelación general es sobrenatural porque cuando Dios se manifiesta, cuando Dios se muestra de cualquier forma, está haciendo algo por encima de lo natural. Hermanos, Dios no vive con nosotros. Dios no forma parte de la naturaleza. Por lo tanto, toda intervención de Dios sobre la naturaleza es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. Por ello es que la revelación general es sobrenatural. Porque Dios está interviniendo en lo natural, que somos nosotros. El teólogo Luis Berkhoff dice lo siguiente: en cierto sentido, dice, puede decirse que según la Escritura, toda revelación de Dios es sobrenatural, dice, ya que viene de Dios y revela a Dios que posee una vida distinta a la de la naturaleza. Dios posee una vida distinta a la de la naturaleza. Por eso, toda comunicación divina es sobrenatural. Herman Bavinck, el teólogo holandés, también dice lo siguiente: las Escrituras, dice, no hacen distinción entre la revelación natural y la sobrenatural, dice. La revelación de la creación no es menos sobrenatural que la Escritura. En ambas, dice, Dios obra y su creación, preservación y gobierno providenciales constituyen una revelación única, poderosa y constante. En su origen, dice, toda revelación es sobrenatural. Así que esa es una característica de la revelación general, es sobrenatural. En segundo lugar, la otra característica es que al comprender que la revelación general es sobrenatural, porque el origen de esta revelación es Dios, y toda intervención de Dios o toda comunicación de Dios a lo natural es sobrenatural, entonces debemos afirmar que la revelación es también infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Básicamente que no contiene ningún error, no puede errar en lo que comunica. Todo lo que dice es verdadero, ¿no? Todo lo que comunica es cierto, es verdad. El teólogo Robert Litton también dice lo siguiente, dice, la revelación general es infalible porque es Dios quien se revela. Dios mismo se está revelando. La revelación general no es una investigación del hombre para saber algo de Dios. No, es Dios comunicándose. ¿No? Es Dios comunicándose. Por lo tanto, como la comunicación es divina y el origen es Dios, todo lo que Dios comunica es infalible. No podemos creer que lo que Dios comunica contiene algún error, tiene alguna falla. No, todo lo que Dios comunica es infalible. Por lo tanto, la revelación general es infalible, no contiene error en lo que comunica. Lo que Dios revela en la revelación general es infalible, a pesar de que los hombres interpreten erróneamente o lo apliquen perversamente, haciéndose dioses o ídolos de madera. Pero nuevamente, como hablamos la semana anterior respecto a las Escrituras, el hecho de que el hombre interprete mal la revelación, el problema no está en la revelación, el problema está en el hombre pecador que no puede interpretar correctamente por su pecado esta revelación. Ahora, la revelación general sigue siendo infalible antes de la caída, pero también después de la caída. Porque sí, la revelación general, por ejemplo, hablando de la creación, sufrió cambios. Ahora vemos una naturaleza o un mundo caído, donde existen desastres naturales y ocurre mucha violencia en la humanidad. Sin embargo, esto no quita
el hecho de que la revelación general sigue siendo infalible en comunicar. Porque aún, a pesar de que vivimos en un mundo caído, podemos conocer por la revelación general que Dios sigue siendo poderoso, que Dios sigue siendo sabio, que Dios es justo, que Dios es recto y que además, como vamos a ver luego, el hombre es responsable delante de Dios. Hermanos, este mensaje sigue vigente. Por lo tanto, la revelación general sigue siendo infalible en lo que comunica. Hasta ahora vamos viendo dos características. En primer lugar es sobrenatural y en segundo lugar es infalible. Infalible. Esta es la segunda característica. La otra característica de la revelación general es que la revelación general es humanizada. ¿Qué queremos decir con ello? Algunos otros teólogos le llamaron antropomórfica, pero preferí escoger la palabra humanizada para hacer entender mejor lo que queremos decir. ¿Qué queremos decir cuando decimos que la revelación general es humanizada? Básicamente, que la revelación general se acomoda a la mente del hombre. Se acomoda a la mente del hombre. La comunicación divina que manifiesta esta revelación calza perfectamente con el entendimiento humano. Es decir, la revelación general, como hablamos en la primera clase, la revelación para nosotros es entendible. Es entendible. No hay mediador en ese sentido para entender la revelación general. No necesitamos a alguien que nos interprete qué significa la revelación general. No, el hombre lo puede entender. Es claro en su enseñanza. Podemos afirmar con los ojos, cuando vemos la creación, Dios es poderoso y no necesita un mediador para saber por la creación que Dios es poderoso, ¿sí o no? Por eso decimos que es humanizada, es decir, porque el lenguaje de la revelación general es fácil de entender. El hombre lo puede entender. ¿Ustedes conocen a Albert Einstein? Un hombre, un físico con una mente brillante. Si tú lees sus escritos de ciencia, de física, no vas a entender nada. Porque hay palabras, términos que no entenderías. Pero piensa ahora en este hombre hablándole a un niño de 3 años. ¿Será con el mismo lenguaje que escribe sus grandiosos libros? No, ¿verdad? Él se está rebajando al lenguaje de este pequeño o al entendimiento de este pequeño. ¿Para qué? Para que el pequeño no tenga excusa de no entender. Bueno, algo parecido queremos decir cuando decimos que la revelación general es humanizada. Dios se rebaja al lenguaje humano para que el hombre conozca algunas verdades asombrosas de Dios. Por eso decimos que la revelación general es humanizada. Humanizada. Babin decía que la revelación es una especie de humanización de Dios, dice. Humanización de Dios. En vista entonces que la revelación general es humanizada, es para todos los hombres, también afirmamos que la revelación general, como dijimos al inicio, es universal. Es universal. Es accesible y observada por todos los hombres del mundo, hermanos. Y a diferencia de la revelación especial, la revelación general, hermanos, está alrededor de cada hombre. Los hombres nacen en este mundo ya siendo testigos de esta revelación. Todos nacen con esta revelación. El texto del Salmo 19 que leímos al inicio decía que la creación declara la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Al ser así, y por supuesto la raza humana al pertenecer al planeta Tierra, todos somos testigos de la revelación general. Por eso es que la revelación es universal. Es universal. El versículo 3 y 4 del Salmo 19 decía, no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero al mismo tiempo enseguida dice, mas por toda la tierra salió su voz. ¿Cómo es posible? No hay palabras, no hay voz, pero por toda la tierra salió su voz. Bueno, la creación no utiliza el lenguaje humano, no utiliza un idioma, pero lo que sí dice es claro para entenderlo, lo conocemos perfectamente.
Hermanos, la revelación general no necesita un idioma o lengua humana para comunicar a todo hombre las verdades del Creador. Entonces la revelación general también es universal. Luego, otra de las características de la revelación general, además de ser universal, es que la revelación general es clara. Clara. Acompáñenme a Romanos 1, hermanos, porque vamos a situarnos de repente ahí constantemente también. El día de hoy, la próxima semana también. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 20, por favor. Dice, es un texto conocido, dice, porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, ¿qué dice allí? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí el apóstol Pablo no está hablando de la Escritura, no está hablando de la revelación especial, está hablando de la revelación general. Y dice exactamente que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. El poder de Dios, la sabiduría de Dios es claro para nosotros mediante la revelación general. Y Pablo afirma que estas cosas son entendidas por el hombre. Las pueden entender con claridad. De modo, o en consecuencia, no tienen excusa. No tienen excusa. Hermanos, la revelación general es clara para demostrar su contenido. Es clara para demostrar su contenido y el propósito que éste tiene. Porque como vamos a ver enseguida, uno de los medios de la revelación general es la conciencia, que es universal. Todo el mundo, todos los hombres del mundo tienen una conciencia. ¿Y por qué la conciencia es un juez moral que determina qué es lo bueno y qué es lo malo? Porque en nuestra conciencia Dios ha implantado su ley. Dios ha implantado su ley. Por lo tanto, la revelación general para nosotros es clara para hacernos responsables delante de Dios y hacer al hombre inexcusable. Además, la revelación general se hace clara porque en Romanos 1, en la Reina Valera dice, en el versículo 18, que detienen con injusticia la verdad, que los hombres detienen con injusticia la verdad. Pero una mejor versión o una mejor traducción a este texto o a esta frase es que los hombres suprimen la verdad. Los hombres suprimen la verdad. Hermanos, el problema de los hombres respecto a la revelación general y su conocimiento de Dios, el problema de ellos no es ignorancia. El hombre no puede decir, no conozco, yo no sé. Ellos sí saben. Lo que ellos hacen es suprimir esa verdad que está en su conciencia. Suprimen la verdad, la ocultan, se resisten a ella. Por eso la revelación general, como dice el apóstol Pablo, es clara. La revelación general es clara. Finalmente, la última característica de la revelación general que he considerado es que la revelación general es a la vez parcial. Parcial, no es completa en su propósito, el propósito divino de la revelación, que luego vamos a ver que también es especial. Pero la revelación general es parcial. Esto significa, hermanos, y este es el punto principal del cual se deriva la necesidad de las Escrituras, ¿sí? Esto significa que aunque esta revelación, la revelación general, muestra la existencia, muestra la naturaleza y los atributos de Dios infinito, no revela todo lo que hay que saber sobre Dios y nuestra comunión con Él. No revela todo lo que hay que saber sobre Dios y cómo tener comunión con Él. Nos revela, por ejemplo, al Creador. La revelación general nos revela al Creador, pero no el medio para tener comunión.
Nos revela la revelación general que Dios es justo, que Dios es bueno, pero no nos revela cómo se unen estos atributos. ¿Cómo puede ser Dios justo y bueno para con el hombre pecador al mismo tiempo? La revelación general no nos da esa información. Sí nos habla que Dios es justo, pero también nos habla que Dios es bueno, pero no nos dice cómo se reconcilian a la luz del pecado del hombre. Por eso la revelación general es parcial, es parcial. Nos revela a Dios como creador, pero no nos revela a Dios como salvador. Nos hace inexcusables, como dijo Pablo, pero no nos revela cómo reconciliarnos con Dios. Luis Berkhoff dijo también, dice, por la revelación general recibimos algún conocimiento de Dios, de su poder, de su bondad, de su sabiduría, pero no aprendemos a conocer a Cristo, la más alta revelación de Dios en su obra redentora y en su poder transformador. Y sin embargo, un conocimiento experimental de Él, de Cristo, es el único camino a la salvación, puesto que la revelación general no sabe nada sobre la gracia y el perdón, es totalmente insuficiente para los hombres. La revelación general es parcial, solo provee un contenido incompleto de lo que Dios quiere para el hombre. Por ello la necesidad de una revelación especial, ¿no? Por ello la necesidad. Entonces, repasemos las características que mencionamos. En primer lugar dijimos que la revelación general es sobrenatural. En segundo lugar dijimos que la revelación general es infalible, no puede fallar en su comunicación o en lo que comunica. En tercer lugar dijimos que la revelación general es humanizada, fácil de entender para el hombre. Luego vimos que la revelación general es universal, no discrimina a hombre alguno. Luego dijimos que la revelación general es clara, porque los atributos de Dios, su poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y finalmente dijimos que la revelación general es parcial en su contenido. Habiendo conocido entonces algunas características de la revelación general, vamos a ver ahora los medios de la revelación general. Acompáñenme nuevamente a la confesión y leamos lo que dijimos o lo que leímos al inicio, capítulo 1 de las Sagradas Escrituras. Dice, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Luego sigue, y este es el punto. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, etcétera, etcétera. El punto yo quiero que vayamos a estas tres fuentes o tres medios de revelación. Aquí en la confesión menciona tres fuentes, tres medios. ¿Cuáles son? La luz de la naturaleza, las obras de la creación o la creación y la providencia. La luz de la naturaleza, la creación y la providencia. Hermanos, aunque la confesión menciona estas tres fuentes, para ser de repente más específicos, vamos a mencionar en total 4 fuentes, 4 medios. En primer lugar, vamos a considerar la creación. En segundo lugar, la providencia. En tercer lugar, la luz de la naturaleza. Pero dentro de la luz de la naturaleza hay una fuente o un medio más específico que es la conciencia. Esa es la cuarta fuente, el cuarto medio. Nuevamente, la creación, la providencia, la luz de la naturaleza, vamos a explicar luego qué queremos decir con ello, y finalmente la conciencia. Estas son las 4 fuentes o los 4 medios de la revelación general. Vamos a explicar brevemente cada uno de ellos. Respecto a la creación, esta es la primera y gran revelación general de Dios. El Salmo 19:1 decía, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra
de sus manos. Y el apóstol Pablo había dicho en el texto que leímos hace un momento, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo. La creación del mundo. Herman Bavinck dice, la creación es la primera revelación de Dios, el principio y el fundamento de toda revelación posterior. Y luego añade, el concepto bíblico de revelación tiene sus raíces en el de la creación. Dios se presentó por primera vez ante sus criaturas en la creación y se reveló a ellas. Al crear el mundo por su palabra y hacerlo revivir por su espíritu, Dios ya delineó los contornos básicos de toda la revelación posterior. El punto de Bavinck es el hecho de que la creación es el inicio de próximas revelaciones. La creación. Hermanos, mediante la creación podemos apreciar muchos atributos del Dios invisible. Y noten lo que Pablo había dicho anteriormente, las cosas invisibles de Él, porque ¿quién ha visto a Dios? Nadie. Dios no tiene cuerpo. Dios es incorpóreo. Nadie lo puede ver. Pero la revelación general nos habla de ese Dios invisible, su eterno poder y su deidad. El Salmos 50 decía, y los cielos declaran su justicia. Y los cielos declaran su justicia. En el Salmo 97:6 dice, los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos han visto su gloria. Y recuerdan las palabras de los serafines en Isaías capítulo 6, cuando contemplaron la tierra, ellos dijeron, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La creación nos habla de la gloria de Dios, o refleja, manifiesta la gloria de Dios. La creación entonces es el primer medio de la revelación general. En segundo lugar, encontramos en la revelación general las obras de la providencia. ¿Qué es la providencia? Básicamente la providencia son los actos continuos de Dios sobre la creación. Los decretos de Dios hechos prácticos o hechos en medio de la historia. Hermanos, esta revelación, la providencia, está muy conectada con la creación. Por eso decimos que la providencia es el gobierno continuo y activo de Dios sobre toda la creación, mediante el cual Dios preserva, sostiene, dirige y ordena todas las cosas para cumplir sus propósitos. El pastor Taylor Walls dice lo siguiente, esta forma de la revelación general viene junto con la revelación de la creación. Y añade, Dios no es solamente el creador, Él es también el sustentador. Él es también el preservador de todo el orden creado. ¿De dónde viene el sol que sale todos los días? ¿De dónde viene la lluvia? Dios lo hace. Esas son las obras de la providencia. Dice, Dios no se revela solo en las cosas fijas de la creación, como los árboles, los cielos, sino también en su mantenimiento. Y en aquellos acontecimientos naturales, Dios se revela. Esta es la providencia, los actos continuos de Dios, el hecho que Dios preserva esta creación. Un texto bíblico que nos habla de este testimonio de la creación, o de la providencia, perdón, se encuentra en las palabras de Pablo. Acompáñeme a Hechos 14. Hechos 14, versículos 14 al 17. Perdón, es Hechos 17. Me parecía raro, Hechos 14. Hechos 17. Perdón, hermanos, perdónenme, me estaba confundiendo el texto. Es correcto, Hechos 14. Solo que luego vamos a ir a Hechos 17. Hechos 14, versículos
14 al 17. Cuando Bernabé y Pablo casi son adorados como dioses. Dice la palabra de Dios, Hechos 14, 14 al 17. Leemos desde el 14 para ver el contexto. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, ellos rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Ellos querían adorarlo, querían hacer sacrificios para ellos. Ellos dicen, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hasta aquí vemos la creación, ¿verdad? El cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, menciona después, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien, dice además, no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Cómo? Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hermanos, la providencia lo podemos ver aquí, haciendo bien a los hombres, dando lluvia del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hermanos, los frutos no crecen solamente en campos de cristianos. Los frutos también crecen en campos de incrédulos. Y Dios, por medio de este sustento, alegra nuestros corazones. Por eso Pablo les dice aquí, Dios no los ha dejado... Vamos a esperar un momento. Dios no los ha dejado solamente con lo creado. No los ha dejado solamente con el mar, con el cielo, con la tierra. No solamente con ello, sino también dando lluvia, haciendo bien, dando tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Esa es la providencia. Esos son los actos de la providencia. Pablo dice que no dejó a los paganos sin testimonio. A pesar de que no tuvieron una revelación especial, Dios continuamente se reveló, no solo por la creación, sino mediante la providencia, dando testimonio mediante las estaciones del año, dando tiempos buenos y malos. Y estas palabras, hermanos, son expresadas por Pablo también para dejar al hombre sin excusa. Dios ha seguido hablando por medio de la providencia. El Salmo 74 decía, tuyo es el día, tuya es también la noche. Tú has preparado la lumbrera y el sol, tú has establecido todos los términos de la tierra, tú has hecho el verano y el invierno. Esa es la providencia. Ahora bien, hermanos, como la providencia son los eventos, pero no solo de la naturaleza, porque hasta aquí hemos tratado el tema de la providencia en base a la naturaleza, ¿no? Pero hermanos, la providencia se extiende al gobierno del mundo en general. La providencia puede ser llamada también la historia. ¿Por qué? Porque la historia es el registro de esos eventos de la providencia. Entonces, hermanos, Dios se revela también en la historia del mundo. Queridos hermanos, los eventos, las circunstancias tuyas y mías y las de todo el mundo en general, no son producidos por el azar. No es porque así es la vida, no es por eso. No es porque así es la vida, como si la vida en sí misma tuviera algún poder para hacer y deshacer. No es porque tuvo buena o mala suerte, no existe eso. Es porque Dios orquesta todas las cosas que suceden. Esa es la providencia. Hermanos, el mundo o los incrédulos no consideran a la providencia ni a la historia como parte de la revelación de Dios. Para nosotros, hermanos, la providencia se extiende al gobierno total de Dios sobre todos nosotros. No solamente sobre la naturaleza, sino aún por encima de los hombres, de las decisiones de los hombres. Hasta ahí se extiende la providencia. El mundo no considera nuevamente la providencia como revelación de Dios, pero nosotros sí la consideramos. Por eso,
Acompáñenme a lo que decía el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 33. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 33. Dice el Señor Jesucristo: por tanto os digo, dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo. Contempla la providencia conmigo. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Esa es la providencia. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Esa es la providencia. Y te pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis nuevamente, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Y aquí está lo que decía anteriormente, porque los gentiles buscan todas estas cosas, porque ignoran la providencia, ignoran que Dios se revela mediante estas cosas. Pero dice el Señor Jesús, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, que son las obras de providencia, os serán añadidas. Hermanos, la providencia para nosotros es un consuelo, pero el hombre no desea tenerlas como consuelo, porque si saben que es consuelo, eso implica, como dice luego el Señor, o como dice luego Pablo, o ignoráis que estas obras o estas cosas fue para guiarte al arrepentimiento, como dijo Pablo, en Romanos 2. Pero para nosotros la providencia es consuelo. Ahora bien, esta es la segunda fuente o el segundo medio de revelación. Vamos al tercer medio, la luz de la naturaleza. El tercer medio de la revelación general tiene que ver con una revelación interna. Cuando hablamos de la creación y cuando hablamos de la providencia, estas revelaciones son externas al hombre. El hombre las contempla, el hombre las puede ver. Pero cuando hablamos de la luz de la naturaleza, ya no hablamos de algo externo, sino estamos hablando de algo interno, algo que está inherente en el hombre. Y el hombre no puede, por supuesto, escaparse de esto. Esto es la luz de la naturaleza. Y debemos entender por luz de la naturaleza como la capacidad racional y moral que Dios ha colocado dentro del hombre. Una luz interior que le permite al hombre pensar, razonar, juzgar, distinguir entre el bien y el mal y reflexionar sobre lo que observa en la creación y sobre sí mismo. La luz de la naturaleza, ¿qué implica o qué incluye? En primer lugar está la conciencia, que luego lo vamos a ver enseguida. La conciencia moral, la facultad de la razón. El hombre puede razonar, puede llegar a conclusiones lógicas. Implica la luz de la naturaleza también la inclinación natural hacia Dios, la capacidad de realizar procesos intelectuales y prácticos para la vida y el orden social. Hermanos, solamente una criatura humana, por ejemplo, puede ser un abogado. Ningún animal o ninguna otra criatura puede serlo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene suficiente inteligencia y tiene la facultad de procesar información y armarla sistemáticamente y hacer de toda esta información un orden lógico y realizar procesos intelectuales. Hermanos, esa es la luz de la naturaleza. Básicamente la luz de la naturaleza implica la imagen y semejanza que tiene el hombre de Dios. Hay una razón, hermanos, por la cual cuando nosotros hablamos de la primera revelación general, que es la creación, no incluimos al hombre, ¿sí o no? Dentro de la creación no incluimos al hombre. ¿Por qué?
porque el hombre representa una revelación de Dios más directa de cómo es el Creador o cómo lo representa. El hombre en sí mismo es una revelación general. Y en lugar de llamarlo hombre, lo llamamos la luz de la naturaleza, para ser más entendible. Joel Beeke decía lo siguiente: creada a la imagen de Dios, la naturaleza humana está impresa con una representación de Dios. Dice además, en su estado original de ser muy bueno, el hombre era una revelación viva del conocimiento, la justicia y la santidad de Dios. Joel Beeke se refiere precisamente al hecho de cuando a Adán antes de la caída. Antes de la caída el hombre reflejaba perfectamente la justicia y la santidad de Dios. Luego de la caída, todas estas cosas, si bien se perdieron, pero no se perdieron totalmente. Aún queda en el hombre un rasgo o rasgos de la imagen de Dios. Y todavía queda la luz de la naturaleza en el hombre, que sí está manchada por el pecado, pero todavía permanece. Hermanos, a pesar de que el hombre representa perfectamente la imagen divina antes de la caída, aún después permanecen en él rastros de la imagen de Dios, por lo que el hombre sigue siendo y será superior a toda criatura terrenal. Ninguna otra criatura posee la excelencia humana, la capacidad organizacional, inteligencia, etc. Joel Beeke también decía, la excelencia humana, dice, se evidencia en la habilidad del hombre en la agricultura, la arquitectura, la ganadería, la música, la tecnología y la poesía. ¿Qué otra criatura puede tener habilidad para hacer todo ello? Ninguna. No existen. Toda habilidad poseída por el hombre, dice Beeke, pertenece en infinita perfección a su Creador. Toda habilidad. Por lo tanto, encontramos la revelación general de Dios. No solamente encontramos la revelación general de Dios en el desierto, en amplios océanos, en bosques, sino también vemos la revelación general. ¿Dónde? En la ciudad, en los jardines, en las fábricas, en las bibliotecas, en las cocinas, en las oficinas y muchos otros aspectos del mundo moldeados por la cultura humana. Hermanos, ¿no te impresionan estos edificios majestuosos que reflejan orden, belleza, una mente arquitectónica sobresaliente detrás de ellas? Esos edificios grandes, preciosos. ¿No te sorprende la tecnología moderna? Lo que antes uno tenía que hacerlo a mano, como por ejemplo lavar la ropa, hoy por hoy una máquina ya te lo hace todo. ¿No nos sorprende esa habilidad del hombre para crear estas cosas o inventar estas cosas? ¿No nos sorprende, por ejemplo, hoy por hoy los robots, la inteligencia artificial, que son máquinas que aprenden y toman decisiones parecidas al hombre? El hombre es muy inteligente. El hombre es extremadamente inteligente, por supuesto, unos más que otros. Yo no, en mi vida creo que haría un robot, pero hay hombres muy dotados de inteligencia, de conocimiento. La pregunta es, ¿cómo es que son tan excelentes? Su creador. Hay un creador que los ha creado con estas habilidades. Y esas habilidades muestran el poder de Dios. Porque si yo puedo decir, hablando de algo creado del hombre, oh, qué sabio es este hombre, yo tengo que decir cuán sabio es Dios para hacer a este hombre, para hacer esto. Esa es la luz de la naturaleza. La imagen del hombre, el hombre siendo imagen de Dios. Hermanos, podemos asombrarnos de esta capacidad humana para hacer tantas cosas sorprendentes, porque detrás de todo eso hay un creador que dio imaginación, hay un creador que dio razonamiento, hay un creador que dio inteligencia y todas las demás facultades. Finalmente, hermanos, el último medio de la revelación general es la conciencia.
la conciencia. Nuevamente, como última fuente, debemos considerar la conciencia, que forma parte de la luz de la naturaleza, pero que tiene un propósito específico. La luz de la naturaleza en general nos habla de la habilidad del hombre, el ser imagen de Dios, pero la conciencia ya nos habla del hecho o del rol que el hombre tiene delante de Dios, que es responsable. En primer lugar, la conciencia comunica al hombre la realidad que Dios existe. Hermanos, todos los hombres saben que Dios existe. Saben que Dios existe. Calvino llamó a este sentido de la divinidad como el sensus divinitatis ahí en latín, o también lo llamó la semilla de la religión. Hermanos, Dios puso en todos los hombres un conocimiento natural de que Él existe. No existen ateos, hermanos. Porque Pablo había dicho que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Por este sentido de la divinidad, hermanos, por esta conciencia, usted se puede dar cuenta que cada cultura en el mundo ha sido religiosa. Cada cultura en el mundo ha sido religiosa. Los egipcios adoraban a los dioses del Nilo, los griegos adoraban a Zeus, los romanos adoraban a Júpiter, los incas, nuestros antepasados, adoraban al Inti o al Sol o a la Pachamama. Estas culturas confirman que el ser humano en todas las épocas y lugares ha buscado adorar a una deidad superior, y esto es por la conciencia. El hecho de que ellos tienen un sentido de la divinidad implantado por Dios. Pero hermanos, la conciencia no solamente comunica la existencia de Dios, sino también comunica moralidad. La conciencia es un juez implantado por Dios, mediante el cual conocemos lo que es bueno y lo que es malo. Acompáñame, por favor, a Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Romanos 2, 14 y 15. Preguntémonos, ¿por qué el hombre puede conocer lo bueno y lo malo por medio de la conciencia? ¿Por qué el hombre puede conocer lo bueno y lo malo por medio de la conciencia? La respuesta es porque Dios ha dejado su ley en nuestros corazones o en nuestras conciencias. Dice el apóstol Pablo, Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles, los que no son judíos, los que no han recibido los 10 mandamientos, las tablas de la ley, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, la ley escrita, hacen por naturaleza lo que es de la ley, ¿cómo es posible? Estos, dice, aunque no tengan ley, la ley escrita, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hermanos, Pablo dice claramente que los gentiles que no tienen la ley, o sea, no tienen la ley escrita, las tablas de los 10 mandamientos, dice sin embargo que ellos hacen por naturaleza las cosas de la ley, o hacen por naturaleza lo que la ley demanda. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que si no tienen los 10 mandamientos, aún así las cumplen o se rigen por ellas? Porque en la conciencia Dios ha dado la ley o su ley moral. Por eso dice, ellos hacen por naturaleza las cosas de la ley. ¿Por qué? Mostrando, dice, que la obra de la ley está escrita en sus corazones. Y da testimonio, ¿qué cosa? Su conciencia. Algunas veces acusándolos y otras veces defendiéndoles. Hermanos, esto significa que la ley moral de Dios no comenzó a existir recién cuando fue escrita en piedra para Israel, sino que ya estaba presente, como hablamos siempre anteriormente, siempre estaba presente internamente en todo ser humano desde la creación. Por eso, hermanos, un gentil no necesita leer los 10 mandamientos para saber que la idolatría es pecado, que el adulterio es pecado, que la mentira es pecado, porque esa ley está escrita en sus corazones y sus conciencias dan testimonio
de ello. Joel Vicky dice, Pablo compara, dice, la conciencia con un testigo en un tribunal, porque usa el conocimiento de la mente de la ley de Dios para testificar si hemos hecho lo correcto o lo incorrecto a sus ojos, con el veredicto y la sentencia anticipada del juez. La conciencia, dice, la conciencia misma hace juicios, hablando, por así decirlo, como un representante de Dios. Douglas Kelly dice, los paganos que no tienen acceso a la revelación escrita, como habíamos dicho, todavía no pueden escapar a la voz interior de un monitor moral autorizado, que instintivamente reconocen que es de arriba y por lo tanto obligatorio para ellos. Es interesante este contenido porque la conciencia, hermanos, nos dice que esto es bueno porque proviene de Dios. Y como tal tenemos la obligación de obedecer. La conciencia nos hace responsables delante de Dios. Por esta razón todo hombre es culpable delante de Él, porque nadie puede escapar de este testigo interno que nos acusa y por el cual el juez del universo también juzgará a todo hombre. ¿Recuerdan la pregunta inicial? La pregunta de introducción, ¿cómo es posible que los hombres que se encuentran en las tribus más lejanas o en los lugares más recónditos de la tierra, que nunca han escuchado del Evangelio, sean juzgados? ¿Cómo es posible? Por la revelación general. Por la revelación general. Porque es suficiente para dejar al hombre sin excusa. En la próxima clase vamos a considerar el contenido de la revelación general. Vamos a expandirnos allí. Vamos a ver también los usos de la revelación general que podemos darle. Pero para terminar, hermanos, quisiera hacer algunas preguntas de reflexión. Hermanos, a la luz de la revelación general y sus medios, si la creación fue entregada para que contemplemos la grandeza, el poder y la sabiduría de Dios, hermanos, ¿qué tanto somos atraídos a Él cuando contemplamos lo que Él ha hecho? ¿Qué tanto somos atraídos a Él? ¿Con cuánta gratitud nos acercamos a Dios cuando meditamos en lo que Dios ha hecho por nosotros? La providencia, ¿recuerdan? La providencia son los actos continuos de Dios y tú lo puedes ver en tu propia vida. Cómo Dios ha actuado en tu vida todos estos años y con cuánta gratitud nos acercamos a Dios por ello. Glorificamos a Dios con nuestras habilidades, la luz de la naturaleza. Glorificamos a Dios con nuestras habilidades, nuestras fuerzas, el conocimiento, lo que hayamos podido lograr y tener, reconociendo que todo lo que somos o podemos hacer es producto de la bondad y sabiduría de Dios. Glorificamos a Dios con todo ello. Y finalmente, ¿qué tanto escuchamos o obedecemos la voz de la conciencia? Y hago un paréntesis aquí. La conciencia está en todos los hombres y acusa cuando hacemos lo bueno o lo malo. Pero hermanos, si somos creyentes, ya no tenemos solamente la conciencia, tenemos al Espíritu Santo que nos convence de pecado. ¿Qué tanto estamos prestando oído a la voz del Espíritu? Si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Esa voz no está hablando de la conciencia, sino de su Espíritu, que luego vamos a ver la importancia de ello. Pero hermanos, en general, para todos los hombres, deben escuchar su conciencia, porque la conciencia es un representante de Dios que juzga lo bueno y lo malo, y que por ello hace al hombre inexcusable. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos por este tiempo que nos has dado para meditar en estas verdades. Ayúdanos, Señor, a considerarlas, meditar en ellas. Permítenos reflexionar y asombrarnos de tu revelación general, en tu creación, tu providencia, la luz de la naturaleza, nuestra conciencia. Todas ellas reflejan tu poder, tu sabiduría, tu bondad. Permítenos glorificarte. Como veremos la próxima semana, vamos a ver sobre los usos de esta revelación, pero mientras tanto, permítenos reflexionar en cuán bueno eres, cuán sabio eres, cuán poderoso eres, que te has manifestado a todo hombre. Y a pesar de que el hombre quiera suprimir esa verdad, tú dejas al hombre sin excusa delante de ti. Gracias, Señor, por todo.
Te pido que puedas bendecir este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Nos preparamos para nuestro culto.